¿Quiénes de ustedes recuerdan cuando empezaron a manejar? A lo mejor con su papá. ¿No fue muy buena experiencia? ¿Por qué? Platícame, ¿por qué no fue muy buena experiencia? Porque aprendí a manejar acá. Ajá. Mi maestro era mi esposo, puedo hablar. Mira, no está. Desahógate ahora que no está. Está viendo. Está viendo. Oh, bueno. No vamos a decir quién es. Sí, había mucha presión de las normas, las leyes, las calles son diferentes a las del país. Así que fue un gran aprendizaje. ¿Alguien más? Mi papá me regañaba mucho. Carácter. Sí. Chacha, tienes que para acá, coge para acá, mete la palanca, mete la velocidad, no aceleres, mira. Chacha, me regañaba mucho, pero aprendí. Y se pone uno más nervioso, ¿no? Sí. ¿Alguien más le pasó lo mismo? Sí. Sí. Y el problema es que... A ver, ¿a quién no le pasó? ¿A ti? ¿Buena experiencia? ¡Wow! ¿Y con quién aprendiste? Sí. ¿O yo? Sí, tú tuviste buena experiencia, ¿no? No, yo aprendí solo, pero mi esposa bueno. le quise enseñar y no pudo. No pudo. Tuvo que ser mi hermano porque... Más bien tú no pudiste. No, yo no pude enseñarle. Bueno. No quiso que le enseñaras. Muy regañón. Muy regañón me dijo. Enrique. Yo creo que el problema es que el que va al lado no sabe que uno medio tiene idea, entonces se asusta. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó igual. ¿Quién de ustedes aprendió a manejar en un Volkswagen? En un Beetle. Bochito. En un bochito. Yo tenía un bochito. Yo aprendí a manejar no en uno de estos. En uno de estos. De Cuba. En uno de esos. Y la experiencia no fue muy agradable. Ya como que... Yo creo que la primera, yo creo que habría tenido como unos 14, 15 años. Ya creo que a los 15 ya en México te pueden... ¿A qué edad ya te pueden dar un permiso con tu papá en México? Creo que a los 15, ¿no? De 16 por ahí. Bueno, por ahí en ese tiempo mi papá me dijo, bueno, es tiempo que aprendas a manejar. Y oh, señor, yo no supe lo que me metí en ese. Pero mi papá era estricto. Cuando ibas a frenar te decía unos 2 kilómetros antes que ibas a tener que frenar. Y si no frenabas, si no seguías las instrucciones al pie de la letra, Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se pone más nervioso y empiezas a hacer más tonterías. Y entonces mi papá me decía, bueno, ¿pero qué tú tienes problemas de visión? ¿Estás ciego o qué? ¿No ves el coche? ¿No ves el...? Y bueno, parte sí fue el problema, porque yo ya empezaba a tener problemas con los ojos. Entonces, ¿no viste ya al cuarto tope? Y dice, oye, ¿no viste el tope? Pero muchas veces nuestra visión se ve afectada, la forma en que vemos la vida, la forma en que vemos las cosas se ve afectada por nuestro entorno, por cómo crecimos, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Dice un dicho por ahí que no hay más ciego que el que no quiere ver. A veces así nos pasa, tenemos diferentes anteojos con los que vemos la vida, y según los anteojos que tengamos, vemos las cosas con un tono un poco diferente, un poco distinto. Y bueno, esto es lo que pasó con Pablo. Pablo tenía, igual que nosotros, una visión limitada. Era hombre, era un ser humano normal, y tenía una visión limitada, pero tenía una conexión tremendamente fuerte con Dios, que ve más allá de lo que el mundo ve. Y eso es parte de la perspectiva, porque nosotros muchas veces vemos nada más la superficie, pero Dios ve el panorama completo. Dios ve todo el entorno. Dios ve sin lentes que le estén dañando o distorsionando la vista. Nosotros sí tenemos ese problema. Dios es como el jugador de ajedrez, como
Hay un juego de ajedrez en la computadora, se llama Chess Master, el maestro de ajedrez. Y el maestro de ajedrez siempre te gana porque no está 1 o 2 o 3 jugadas adelante, está 15 jugadas delante de ti. Y Dios ya vio toda la partida, ya vio todo el juego completo y cómo se desarrolla el juego y cómo termina, sabe cómo termina el juego. Y pensando en esta vida de Pablo, eso es lo que sucede porque Pablo vamos recorriendo la vida de Pablo y haciendo un resumen un poco de lo que hemos visto de él. ¿Se acuerdan? Termina su tercer viaje misionero, se despide de la iglesia en Éfeso, se para ahí cerquita de Éfeso, se despide de la iglesia de Éfeso con la que estuvo como 3 años más o menos conviviendo y viviendo con ellos. Después va al templo a dar gracias y ahí es donde se mete en problemas, lo acusan de atentar contra el templo y el centurión romano lo rescata, va a terminar con el tribuno romano, que era el que estaba a cargo de varios centuriones. ¿Se acuerdan? Un centurión estaba a cargo para este tiempo de unos 80 soldados romanos. Antes había empezado con 100 soldados, pero ya para este tiempo eran como 80. Y entonces lo llevan al Sanedrín. Pablo habla al Sanedrín en arameo, habla ante la gente. Y ahí en la fortaleza Antonia, que era una fortaleza que estaba al lado del templo, esa noche pasa y Dios le habla. Y finalmente termina 2 años preso en Cesarea Marítima. ¿Ya se situaron dónde estamos en la historia? Entonces ya aquí ya es la cuesta final, estamos ya a unas escasas clases, estamos en Hechos 25, los que quieran seguir con su Biblia, estamos en Hechos 25 más o menos. Y aquí es donde Dios le dice, ¿sabes qué, Pablo? Ten ánimo, yo sé que estás preso, yo sé que estás en una situación difícil, pero ten ánimo porque así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo no tenía la visión completa que tenía Dios, pero sí sabía que su destino iba a llevarlo hasta Roma. Y eso es entonces lo que está sucediendo aquí. Ahora, podemos ver la historia siempre de 2 perspectivas. ¿Quién ve aquí a un pato? Yo veo un pato. ¿Sí? ¿Un pato? ¿Quién ve un conejo? También se ve así. Ah, ven más. ¿Y los demás no ven nada? Pato y conejo. Pato y conejo. ¿Los ven los dos? Pato para acá. ¿Sí lo ven, no? ¿Para allá? ¿Cuac, cuac? ¿Y para acá? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ahora, lo que pasó con Pablo y lo que empieza a suceder con Pablo, tenemos 2 perspectivas y esto es donde la Biblia es fascinante porque tenemos un punto de vista en Hechos que fue escrito por Lucas, pero también tenemos historia secular donde podemos verificar todo lo que está pasando. Lo que está hablando Lucas no son cuentos de hadas, no son las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos o Star Wars, por mucho que me guste. Estamos hablando de historia y esa historia se puede verificar con otras fuentes externas. Aquí cabe mencionar, y lo hemos utilizado bastante en nuestra clase, al historiador del siglo I, Flavio Josefo. Hemos hablado bastante de él y es una fuente importante de datos históricos que nos llegan y menciona, por cierto, a Jesús en 2 pasajes. No los vamos a ver ahora, pero Josefo fue un hombre interesante porque nació por ahí del año 37, entonces sería unos 20 o 30 años más joven que Pablo, pero era contemporáneo de Pablo. Y este hombre era comandante en una compañía de judíos en Galilea. Y si ustedes hacen un poquito de historia, se acordarán que
los judíos se levantaron en armas contra los romanos por ahí del año 67 y empezaron a luchar entre ellos en Jerusalén, Galilea, toda esta zona. Y Josefo era uno de los comandantes en esta guerra, y incluso hablamos del gobernador Félix la clase anterior. Este hombre, Flavio Josefo, va a Roma para quejarse del gobernador Félix de las atrocidades que estaba haciendo con los judíos en la zona de Galilea y específicamente en Cesarea. Entonces en Cesarea y Galilea, todo esto, había tensiones muy fuertes que, les digo, desembocan en una rebelión armada en el año 67. Y entonces son vencidos los judíos. A Flavio Josefo y a sus compañeros los capturan, pero antes de capturarlos, ellos, los soldados, hacen un pacto para suicidarse. Y entonces echan suertes para ver quién va a ser el que los va a matar a los demás y se va a suicidar al último. Eso era lo que hacían. Y entonces ejecutan, prácticamente le quedan solamente Flavio Josefo y un compañero suyo vivos. Y antes de que puedan ellos suicidarse, los agarran los romanos, y lo demás es historia. Termina yendo a Roma, termina siendo allegado del emperador y lo asigna a que empiece a escribir la historia del pueblo judío. Y de ahí nos vienen varios libros que él escribió. Uno de ellos se llama Historias de los Judíos y otra se llama Las Guerras de los Judíos. Y todo esto que está sucediendo se puede cotejar, y podemos poner la historia que escribió Flavio Josefo al lado de la historia que escribió Lucas y cotejar ambas. Entonces es fascinante que podamos hacer eso. ¿Sí, alguna pregunta? Él, siendo fariseo, creía en la resurrección de Jesús, ¿o no? Sí, él era fariseo. De hecho, era de la misma secta que Pablo. Entonces, los fariseos sí creían en la resurrección. Pero en Jesús como caso particular, ¿no? Bueno, en Jesús como caso particular no. Flavio Josefo no creía en la resurrección de Jesús. Pero acuérdate que la creencia judía no era que el Mesías iba a resucitar. Eso no es una creencia judía. La creencia judía era que iba a haber una resurrección al final de todos los muertos. Esa era la creencia. Entonces lo que hace Pablo es decir hey, esta resurrección es la primicia de lo que va a venir después. Pero eso para los judíos era locura. Aparte, un Mesías crucificado era algo impensable. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. De hecho, un saduceo era casi como un ateo. Ellos pensaban que ya te mueres y se acabó, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, era lo que ellos creían. Y solamente utilizaban el Pentateuco, los primeros 5 libros los 5 libros de la Torah. Los fariseos sí utilizaban el resto de las escrituras. Tiene una gran diferencia ahí. Sí, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, no? ¿Por ahí? Yo recuerdo, Ajá. para allá, decían que habían dejado un grupo de personas que iban a asesinar a los que por miedo los iban a suicidar. Ajá. O sea, dentro de ese grupo también entonces Sí, bueno, esto era una práctica más o menos común. Los judíos preferían perder su vida a ser humillados ante los romanos y ser crucificados, porque seguramente eso era lo que iba a terminar pasando. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la historia, el último lugar donde los judíos se hacen por decir, su álamo, por decir algo, fue en Masada. Y en Masada es donde ellos se atrincheran. ¿Alguien ha estado en Masada? ¿Okay? Los que estuvimos allá. Sí, es un monte, es una meseta y no se puede subir por ningún lado. Los romanos tuvieron que hacer una rampa
de tierra que les tomó meses y meses construir para poder subir y atacar a los... Pero ellos tenían agua, tenían comida para años, agua suficiente, y están en medio del desierto. Pero ya cuando los romanos llegan a invadirlos, ellos se quitan la vida. Era preferible para ellos quitarse la vida que caer en manos de los romanos, y eso es lo mismo que pasa con Josefo. Y precisamente Josefo estaba también relacionado con el rey Agripa. El rey Agripa le gustaba leer los escritos de Josefo cuando estaba en vida. Entonces hay historia ahí que se entrelaza, y aquí les decía, en Cesarea había conatos de rebelión, y esto era como una bomba a punto de explotar, y les digo, termina explotando por ahí en el año 67. Había tensiones con los romanos, había también sirios en esa zona, y entonces estaban ahí en tensión en contra de los romanos. Ahora, hablábamos también del gobernador Félix, y hablábamos de que Tácito, incluso Tácito, que fue uno de los grandes escritores, historiadores romanos, dice que Antonio Félix era una patraña. El hombre dice que practicó todo tipo de crueldad y lujuria, fundiendo el poder de un rey con los instintos de un esclavo. Acuérdense que él no venía de una familia noble, venía de una familia de esclavos pobres, que su hermano llegó a congraciarse con el emperador, y hagan de cuenta un asesino que de pronto se saca la lotería. Era más o menos lo que le pasó a este hombre. Pero cuando cambia el emperador romano, y se dan cuenta que hay muchos disturbios en toda esa zona, a este hombre finalmente le toca perder su trabajo. Esta transparencia la hice hace años, antes de que fuera presidente, así que you're fired, despedido, lo echaron para afuera. El gobernador Félix de pronto se queda sin trabajo, y viene un nuevo gobernador. Aquí dice Hechos 24, dice: al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, fue su sucesor, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces Pablo ya sabía, Félix, que no había hecho nada, pero para congraciarse con los judíos, es decir, los judíos querían matarlo a Pablo. Si Félix hubiera dejado ir a Pablo, se le hubiera armado otro problema, aparte de los alborotos que ya estaban sucediendo en aquel tiempo. Entonces decide dejarlo ahí preso. 2 años está preso Pablo ahí en Cesarea Marítima, y después llega Porcio Festo para saldar cuentas, para arreglar ahí lo que había pendiente. Así que llega Festo, y era como que llegó el nuevo sheriff al pueblo, llegó la nueva autoridad, y entonces había expectativa. ¿Qué va a hacer ahora este hombre con Pablo, que ha estado ahí sin juicio durante 2 años esperando? Yo no sé qué paciencia tenía este hombre, Pablo, de estar ahí esperando, pero 2 años estuvo ahí en Cesarea esperando. Si leemos Hechos 25, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. ¿Por qué sube a Jerusalén? Bueno, porque allí estaban todos los judíos de Alcurnia, todos los dirigentes, los líderes judíos estaban ahí, y quería hablar con ellos, quería hacer relación con ellos, quería enterarse de lo que estaba pasando, porque acuérdense que Cesarea, donde él normalmente estaba compareciendo, su lugar, su palacio donde él se quedaba, estaba a unos 60 millas de Jerusalén, no estaba nada cerca. Entonces él va y sube a Jerusalén para empezar a hablar con la gente ahí de los judíos. Déjenme leer un poquito de
Hechos 25, si tienen su Biblia pueden seguir ahí. Voy a leer a partir del 1 para ver qué sucedió aquí. Dice pues, llegado Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pausa aquí. Piensen un poquito en la hazaña que tenían estos hombres contra Pablo, que después de 2 años no se les olvidaba quién era Pablo, no se les olvidaba que querían matarlo. Entonces es tremendo aquí que el odio que le tenían al apóstol. Y dice, después Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y les dijo, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Es interesante que él ya sabía que no había pruebas contra Pablo. Pero dice, bueno, quieren acusarlo, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, volvió a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Esta palabra que dice se sentó en el tribunal alude a que él ya estaba listo para emitir un juicio. Ya estaba listo para terminar con el asunto de raíz. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Interesante. ¿Dónde están las pruebas? Pasaron 2 años y no habían presentado realmente ninguna prueba de peso contra Pablo. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, fue lo que dijo Pablo. Pero, aquí está el pero. Pero, Festo, queriendo congraciarse, queriendo quedar bien con los judíos, respondiendo a Pablo le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces Festo le propone a Pablo y le dice, ¿por qué no te vas a Jerusalén y bueno, que te juzguen allá? ¿Qué creen que hubiera pasado si Pablo se va a Jerusalén? Lo matan. Lo matan. Así que Pablo hace uso de su derecho como ciudadano romano, se alinea con los propósitos de Dios y dice así. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Esto es interesante porque Pablo le recuerda que el que lo está juzgando realmente es el César, no Festo, porque en la ley romana el gobernador no gobierna por sí mismo, sino que es un representante del emperador romano, del César. Y dice, donde debo ser juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, como tú sabes bien. Pablo se lo recuerda. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y aquí viene la palabra clave. Y dice Pablo, a César apelo. Esto era un derecho legal romano.
Si tú eras romano, tenías derecho a apelar a César y que el mismo César decidiera qué se iba a hacer con tu caso. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, fíjense, no decide en ese momento, sino que decide con su consejo, hace como que, ok, team back, vamos a pensar un poquito en esto, porque no quería tampoco él dejar cabos sueltos. A lo mejor no le convendría mucho que Pablo fuera ya a hablar a Roma, cuando que él apenas acababa de tomar el cargo de gobernador de la provincia. Pero él dice, está bien, a César has apelado, a César irás. Y entonces esto es el boleto de entrada a Roma para Pablo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí estamos? Esto es importantísimo porque ya entonces Pablo se enfila y vamos a hacer unas conclusiones al final. Pero sucede que en ese inter, llega ahí el rey Agripa y Berenice. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, el rey Agripa, vamos a ver quién era. Berenice era su hermana. Sucede que Berenice era hermana de Drusila. ¿Se acuerdan quién era Drusila? La que estaba casada con Félix. Están todos ahí revueltos en la sopa. ¿Me entienden? Pero veamos un poquito el currículum del rey Agripa. ¿Quién era el rey Agripa? Bueno, cuando llegaba un nuevo gobernador romano, normalmente el protocolo era que los dignatarios judíos se juntaran con él. Obviamente hay un nuevo sheriff en la región, pues hay que congraciarse con él, hay que ir a hablar con él. Y eso es lo que hicieron precisamente Agripa. Ahora, Agripa era hijo de Herodes el rey. ¿Quién era Herodes el rey? Bueno, si retrocedemos unas cuantas páginas en el libro de Hechos, vamos a ver que era esta persona. Dice, en aquel mismo tiempo, dice Hechos 12:1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primero de los apóstoles que muere. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, pero no lo mata. Lo aprende, pero no lo mata. Entonces mata a espada a Jacobo. Este era el papá del rey Agripa con el que está ahora frente a Pablo. ¿Quién era el abuelo del rey Agripa? Pues nada más y nada menos que Herodes el Grande. De hecho, Herodes el Grande es el que construye todo el puerto de Cesarea en el que están ahora en ese momento. Y Herodes el Grande, si vamos a Mateo 2, vamos a recordar quién era. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Como dicen, había un programa en México que decía, qué bonita familia. Este era el tipo de familia y el tipo de gente con el que se había rodeado ahí Pablo. Incluso el mismo Herodes el Grande mató a varias personas de su familia para mantenerse en el poder. Sí. Ese Jacobo de que habla, ese no es el hermano de Jesús. No, es otro Jacobo que era hermano de Juan el apóstol. Exactamente. Sí, fue el primero de los 12 apóstoles que murió.
Rey Agripa tenía 3 hermanas. Les digo, la más joven era Drusila, que estaba casada con el ex gobernador Félix. ¿Ven cómo están ahí relacionados? Y su hermana mayor era Berenice, que de ahí del latín de Berenice viene el nombre de Verónica. Verónica es el nombre latín de Berenice. Ahora, aquí entre Berenice y el rey Agripa había una cantidad de rumores que no sabemos si son ciertos o no, pero algunos decían que tenían una relación incestuosa ahí, otros dicen, bueno, no sabemos realmente si fue o no, pero lo que sí sabemos es que Verónica o Berenice estuvo comprometida con Tito, que fue el que destruye eventualmente Jerusalén. Tito fue el emperador, bueno, en aquel tiempo el general romano que viene y en el año 67 sitia a la ciudad de Jerusalén y termina destruyéndola en el año 70. Y todo esto lo podemos verificar también por medio de Flavio Josefo. Todo esto viene entrelazado. El rey Agripa le gustaba leer a Josefo y lo felicita, le dice, lees muy muy bien. Perdón, escribes muy bien, me gusta leer lo que escribes. Y como les decía al principio, Dios ve más allá de lo que el mundo ve. Y sucede que en este inter, ya que Pablo está listo para ser enviado a Roma, se les hace interesante decir, bueno, ¿por qué no vamos y hablamos con Pablo? A ver qué tema trae este hombre. Era una curiosidad para ellos, era una persona de alcurnia, alguien de renombre, un filósofo reconocido, un judío reconocido para ellos. Y les dice, bueno, ¿por qué no lo traes y veamos su caso? Queremos escuchar, a ver de qué se le acusa a este hombre. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de tener una audiencia con el rey Agripa, y ahí es donde empieza Pablo a hacer un recuento de su testimonio y presenta una defensa. Del griego apología, de ahí nos viene la palabra apologética, hacer una defensa legal. Y entonces Pablo ahí habla con ellos, y a la usanza griega de aquel tiempo, si hubiéramos estado aquí en el siglo I y yo habría venido aquí a hablar delante de ustedes, habría empezado así, no del coro, no. Sí, aquí si levantamos la mano es para dirigir el coro, y si yo dirijo el coro va a ser un desastre eso, así que mejor no lo hacemos. Pero sucede entonces que Pablo levanta la mano derecha y empieza a dirigirse hacia ellos, y dice así Pablo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, ya sabes. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y Pablo empieza a hablar y habla de su conversión, habla de su experiencia con Cristo camino a Damasco, habla de las maravillosas cosas que hizo Dios por medio de él, y le dice, ¿sabes qué? Este camino del judaísmo no termina ahí, sino que continúa con Jesús, y quiero que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es la respuesta de Festo? Le dice Pablo, ¿estás loco? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué contesta Pablo? No, de ninguna manera no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo
con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Oh, cómo me encanta esta parte. Pablo les dice, hey, esto no es una conspiración que nos inventamos en un lugar ahí perdido. La resurrección pasó en Jerusalén. Vayan y pregunten. No fue como, no es como que vine yo aquí hoy a decirles, ¿saben qué? Las momias de Guanajuato resucitaron ayer. Qué risa, ¿no? Vaya a verificar eso. Y más sin aviones. Vamos a pie a Guanajuato, ¿quién se anima? Pero Pablo les dice, nada de esto nos lo inventamos. Pueden ir a verificarlo. No, esto no sucedió en algún rincón. Estuvo abierto a la vista de todos. Y dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él mismo le responde, yo sé que eres judío, lo has leído, lo sabes, ya sabes que nuestros profetas hablaron de estas cosas, ve y verifícalo por ti mismo, no te estoy cuenteando. Y contesta Agripa, le dice, ¿me vas a convencer? Algunas traducciones dicen, por poco me persuades. Pero ¿saben qué? Este hombre no estaba interesado en el evangelio, se está burlando de Pablo. No tiene interés en el evangelio. Y Pablo le contesta, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Quisiera que fueran liberados ustedes, quisiera que tuvieran libertad en Cristo, aparte de estas cadenas. Pero ¿saben qué? A Pablo no le preocupaban las cadenas físicas. Y en vez de utilizar ese momento para hacer una defensa y decir, hey, sáquenme de aquí, yo no hice nada, utiliza ese momento para hablar del evangelio. Pablo no estaba interesado en que le liberaran. Eso me habla a mí de que Pablo estaba hablando genuinamente. ¿Y saben qué? Yo cuando hablo con ateos, con agnósticos, con opositores del cristianismo, y empezamos a hablar de Pablo, a ver, de Jesús ellos pueden decir, Jesús no existió, Jesús fue un mito, fuese lo que sea. Ok, tienen que borrar también a Pablo del mapa. Y no solo no hay un solo historiador serio que enseñe en alguna universidad acreditada con doctorado que diga que Jesús no existió, y menos los hay que digan que Pablo no existió tampoco. ¿Saben cómo sabemos que existió Pablo? Porque tenemos sus cartas y tenemos escritos de otros como Lucas que hablan de él. No fue un personaje ficticio. Y a mí me da mucha esperanza saber que un hombre letrado, inteligente como Pablo, que era enemigo del cristianismo, de buenas a primeras un día decide que estaba equivocado y la causa que él perseguía ahora se convierte en su más gran defensor. Pablo estaba convencido de lo que creía. Pablo estaba convencido, como dice después en una de sus cartas, ¿a quién había creído? Él estaba seguro de su misión. Había entendido que la ley viene para resaltar el problema que tiene la humanidad. Y ese problema viene solucionado por medio de la crucifixión y la muerte de Cristo. Y eso es el momento que utiliza Pablo
para compartirles. Entonces a mí, yo cuando, de veras, Pablo es una piedra en el zapato para los amigos ateos. Y tratar de eliminar su vida y de eliminar sus escritos es algo absolutamente risible. Ningún historiador ha hecho eso. Sí, pregunta por ahí. Sí, estoy un poco confundida. Pablo lo que hace es apelar porque no quiere ir con los judíos porque sabe que lo van a matar. Exactamente. Está apelando porque él no quiere morir. Bueno, no quiere morir en Jerusalén. Pero él sabe su misión que se tiene que defender porque tiene que ir a Roma y en Roma... Sí, él está trabajando con el propósito de Dios. Entonces él ya sabe que va a terminar en Roma. Y entonces hace lo posible por trabajar con Dios bajo ese propósito. Entonces cuando a Pablo le dice Festo, ¿sabes qué? Pues vete a Jerusalén y ahí que te juzguen. Y dice, no, que me juzguen, me van a matar ahí. Pero no es porque no quiere ir porque tiene miedo. No, y él lo dice muy claramente ahí. Si me van a matar por algo que yo hice mal, no tengo miedo a morir. Pero tú sabes, le dice, tú sabes que soy inocente. ¿Y cómo Pablo sabe cuál es su misión? Que tiene que defenderse para no ir a... Bueno, ahí atrasito, si volvemos acá unas cuantas, un par de capítulos, en el capítulo 24, aquí viene Dios, después de que lo capturan en Jerusalén y lo meten a la fortaleza Antonia, Pablo está ahí y tiene una palabra, dice, se le presentó a la noche siguiente el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo ya sabía cuál era el plan y trabaja con Dios en ese plan, en ese propósito. ¿Sí? Dios le habló ahí. Sí, Él supo su misión. directamente le dijo, hey, así como hablaste en Jerusalén, vas a hablar en Roma, así que tú, tranquilo. ¿Sí? Ajá. Te me adelantaste, pero ahí iba a ver lo que iba a decir. Es un hombre letrado, Pablo. Claro. ¿Sí? Sumamente, sí. Y con la asistencia del Espíritu Santo y de Dios le dice a dónde ir. Pero el elemento humano que te dice que la manera más sencilla de desechar una acusación es presentarte diciendo un hearsay. Él dijo y aquel dijo, eso es un elemento que fácilmente se destruye en un juzgado. Claro. Tiene que ser hechos efectivos, por eso él apela a que no hay nada que lo acusa. Y por eso apela también a su ciudadanía. Bueno, pero ayer sabiendo sí, que Dios está actuando. Ayer leía el comentario de Kinner en esto y él dice algo interesante ahí, porque uno pensaría, bueno, ¿qué está pasando acá? Y yo creo que él ya veía que Festo se iba a querer congraciar con los judíos, y para Festo esto fue la mejor salida, porque imagínate, llega Festo, nuevito, con problemas ahí en la provincia en Cesarea y toda esta zona. Llega con problemas, los judíos vienen y le piden algo y Festo les dice, este hombre es libre. Se le hubiera armado un gran alboroto. Pero cuando Pablo yo creo que en el fondo sabía que Festo lo iba a entregar a los judíos, al menos que hiciera algo. Entonces Pablo se adelanta y dice, ¿sabes qué? Yo creo que en sus adentros decía, tú no me vas a dar la libertad, tú sabes que soy libre, acabas de llegar aquí con estos judíos, quieres quedar bien con ellos, me vas a entregar, así que de una vez voy a hacer uso de mi última carta y apelo al César. Y entonces eso ya, Pablo se adueña de su boleto de ida, que sería un boleto de ida, por cierto, no de ida y vuelta a Roma. Aunque Pablo había convencido a Festo, de hecho. Bueno, es que no había pruebas en contra de Pablo, ya había estado ahí 2 años. Tenían la carta incluso. La evidencia para mí
que absolvía a Pablo era la carta del tribuno, que decía: hey, acá te mando a este hombre, yo soy el tribuno acá, estoy a cargo del orden de los romanos, no del de juzgar quién es inocente y quién no. Tú eres el gobernador, allá te lo mando para que... sí. Ahora, algunos historiadores dicen también que Pablo estaba jugando un poco con las circunstancias también, porque esta es la época en que Nerón sube al trono, pero Nerón no se había desbocado todavía en su depravación. Si ustedes recuerdan, la persecución más grande que hubo contra los cristianos fue bajo Nerón. Pero Nerón en este tiempo, y vean, hagan un poquito, si me siguen un poquito, hagan esta relación. Fíjense, Nerón estaba siendo mentoreado por Séneca. Séneca, el gran orador y filósofo romano, un hombre muy influente en la aristocracia romana, un hombre de escrúpulos, y estaba manteniendo a Nerón en cierto orden. Y Séneca era hermano de Galeón, que fue el gobernador en Corinto, que liberó a Pablo cuando los judíos lo acusaron. ¿Se dan cuenta de esa relación? Séneca, hermano de Galeón, que estaba en Corinto, que cuando los judíos lo llevan ante Galeón, dice: hey, estas son cuestiones religiosas, no me den lata, Pablo es inocente, y lo libera. Entonces Pablo, yo creo que dice: a ver, aparte de esto, aparte de que Dios quiere que esté en Roma, yo creo que me va a ir mejor yéndome que quedándome aquí con estos judíos. Por lo menos ahí está Séneca, a ver qué pasa por allá. Entonces no sabemos si realmente Pablo pensó esto o no, pero había esa dinámica de esa relación entre Séneca, que era hermano de Galeón, y Galeón conocía quién era Pablo, obviamente. Sí. ¿Ven cómo se entrelaza la historia? Es fascinante. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, rapidito. Ajá. Podía haber sido un juicio amañado, porque si fuera juzgado en Jerusalén, la misma gente, inclusive es una cuestión de la democracia actual, que tú no puedes manejar al jurado o no puedes manejar a los que te acusan, porque pueden ser falsedades las que digan y no verdaderamente la verdad, queriendo entender que no me conviene ir a la Cueva de León cuando puedo estar en otro lugar donde no haya tanta influencia para un juicio. Sí, y aparte Pablo no solo de juicio o no, él quería oportunidades para hablar el evangelio, y él sabía que los judíos no lo iban a escuchar ahí. Entonces dice: vamos a otros vientos, otras aguas. Y sí, ajá. ¿De qué lo acusaban a Pablo? La acusación fue que cuando llega a Jerusalén, él hace un voto nazarita, y entonces va al templo a dar la adoración y a simplemente terminar ese rito, que es un rito judío. Y ahí mismo los judíos se dan cuenta que está ahí, que ya volvió, y lo acusan de haber metido a algún gentil dentro del templo, que era penado con la muerte. Esa fue la acusación, pero obviamente era totalmente falso. Lo acusan de varias cosas, le dicen que era líder de una secta, que era un revoltoso, era un parásito, y que metió gente al templo ilícitamente. Ajá. Ok, bueno, entonces ya terminemos, vamos ya a la recta final. Quedan unas poquitas clases, no se las pierdan, y hay algo bastante emocionante que tenemos ya en puerta para después les iré compartiendo cuál es la próxima serie que vamos a estar viendo. Va a ser una serie corta, pero sí. Los que argumentan que hubo un cuarto viaje, ¿en qué se basan? Lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver después. Entonces dice la escritura: pasados algunos días. Pasados algunos días.
Yo les he dicho muy honestamente que soy una persona impaciente. No me gusta esperar, me gustan las cosas ayer. Me gustan rápido, me gusta el Google, me gusta el celular, me gusta que puedo mandar un email y me responden. Cuando mando un email y no me responden, me desespero. Así es mi naturaleza. Y yo sé que Pablo era medio desesperado también. Pero Dios trabajó por medio del carácter de Pablo para hacerlo una persona paciente. Yo decía, yo ya no oro por paciencia porque el Señor me manda más pruebas. Yo ya dejé de orar por eso. Pero a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Hay que entender eso. Y que un ahora no es un no. Es simplemente espérate. Y hay veces que tenemos que estar quietos. Hay veces que hay que actuar. Ahora, si tú eres una persona de las que viene el alacrán, el escorpión caminando y le pides a tu esposo o a tu esposa que traiga el veneno, el antídoto, a lo mejor necesitas hacer un poco lo contrario y ponerte las pilas. Pero si eres medio desesperadito, hay veces que hay que frenar y esperar. La cuestión es tener la sabiduría de discernir entre las dos. ¿Y cómo discierne uno? En la Escritura. Júntate con gente sabia. Pide consejo. Hay sabiduría en el consejo de muchos sabios, no de muchos tontos. Porque hay muchas veces que nos rodeamos de gente que no conviene. Rodeémonos de gente sabia. Tengamos mentores. Un mentor no es mi cuate que está de acuerdo con todo lo que le digo. Un mentor es el que me va a decir la verdad aunque no me guste, pero es alguien que tiene mi interés en sus manos. ¿Sí? Eso es lo que es un mentor, es un guía, es alguien más sabio que yo. Tu mentor, por definición, no es alguien más menos sabio que tú. Cuando empecé a jugar ajedrez, y me enseñó mi papá a jugar ajedrez, siempre perdía, pero aprendí a jugar bien. ¿Por qué? Porque siempre me jugaba pesado, me jugaba duro, pero aprendí. Eso es un mentor, es alguien que te estira, que no te deja ahí en el mismo lugar. Pero fíjense cómo esta espera redituó, porque primero Pablo se junta con el Sanedrín, luego empieza con el tribuno romano y los centuriones allá en Jerusalén, luego con gobernadores romanos, con 2 gobernadores romanos, el rey de Judea y hombres y mujeres prominentes, y finalmente llegaría hasta al César. Y vamos a hablar de eso más, pero Dios tiene una perspectiva completa, no una visión sesgada como la de nosotros. Dice, hablo palabras de verdad y cordura. Amigos y hermanos y gente que nos ve por internet, que piensa que los cristianos somos unos tontos porque creer que Jesús resucitó. No es el caso. Estamos caminando sobre terreno muy sólido cuando hablamos de la resurrección. No es por fe ciega que lo creemos, tenemos datos históricos, lo podemos verificar. Ahora, no quiere decir eso que Dios no nos hable de otras maneras, pero una cosa muy distinta es saber que Dios existe y que Dios está en mi corazón, y otra cosa muy diferente es mostrar a los que no creen que Dios existe. Tenemos que tener esa distinción, pero no estamos locos, al contrario, como Pablo, hablamos palabras de verdad y de cordura. Como decimos, el cristianismo es para gente cuerda, no para tontos como quisieran algunos hacernos pensar. Y Pablo dice finalmente, ¿crees en los profetas? ¿Crees o no crees?
Finalmente, esto es una decisión personal. Cada quien tiene que ver y sopesar la Escritura, ver y decidir si es verdad o no. Pero les digo, ni más ni menos, es una decisión muy razonable, porque el cristianismo hace sentido de lo que vemos en el universo, hace sentido de por qué hay bondad y maldad en el mundo, hace sentido de por qué sentimos culpabilidad, hace sentido de por qué el ser humano necesita salvación y redención, y hace sentido de por qué tenemos hambre y sed de justicia. Ustedes y yo no somos simples sacos de químicos en movimiento. Somos creación de Dios, y creo que esa es la posición más razonable que podemos deducir cuando leemos a Pablo, cuando leemos a Jesús y cuando leemos, como dice Pablo, a los profetas.